Ok. Entonces, si no hay dudas, pues vamos a ver otro. Otro. Este de aquí. A ver, que es cortito también. Es para que tengan dos ejemplos para. Espera. No. Control L para hacerlo grande. Y ahora sí. Entonces vamos a ver este otro ejemplo. ¿Sale? Ok. Este de aquí. Vamos a ver el flujo entre placas, entre paredes verticales, ¿no? Y dice, una delgada capa de lubricante se usa para evitar la fricción entre dos paredes verticales. Esto debido a que una de las paredes se puede desplazar verticalmente en ambos sentidos, o bien en determinado momento permanecer estática. Al ser un sistema vertical, el lubricante está expuesto a la fuerza de gravedad. Pues por aquí ya sabemos que hay que considerar la gravedad, ir entendiendo la física, ¿no? Obtenga un modelo matemático que describa el movimiento del lubricante entre ambas paredes, considere un punto del sistema donde el flujo esté completamente desarrollado. Nuevamente, no va a cambiar ya con la altura. Si el lubricante tiene una densidad de 850 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad de 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo, obtenga el perfil de velocidad del mismo para cuando la segunda placa se mueve a una velocidad de 0.1, 0 y menos 0.1 metros sobre segundo. Si la distancia entre placas es de 5 centímetros, obtenga una expresión para la velocidad promedio del aceite. Pues vamos a ver. Primero planteamos el problema, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Dos placas y en medio un lubricante y queremos saber cómo se mueve. Ese lubricante va a estar expuesto a la fuerza de gravedad, van a estar separadas las placas a una distancia L, sabiendo que una va a estar estática y la otra puede moverse entre menos 0.1 metros sobre segundos a 0.1 metros sobre segundos, ¿no? Entonces, esta se puede mover a diferentes velocidades. Aquí lo único que me interesaría es la velocidad en Z, ¿no? Porque en Y, si vemos, no va a haber un movimiento, no hay ninguna fuerza que haga que se mueva en Y. Esta placa la va a arrastrar hacia arriba y hacia abajo en Z, la gravedad la está moviendo en Z, en Y no hay nada que lo mueva, y en X, que sería el espesor, vamos a considerar que es infinitamente largo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían nuestras suposiciones? Lo primero es que está en coordenadas cartesianas, otra vez. El flujo es en una dirección, es flujo laminar completamente desarrollado, se trata de un problema en estado estacionario. Las placas son infinitamente largas en X, el fluido es incompresible y newtoniano. Se considera el efecto de la gravedad y se desprecia el efecto de cualquier diferencia de presión. Nuevamente, tenemos que resolver nuestras ecuaciones de continuidad y de Navier-Stokes. La ecuación de continuidad, ya simplificada, me quedaría de esta manera. Ahora, la ecuación de Navier-Stokes, déjenme ver dónde lo tengo. Ahí está, a ver, déjenme ver lo que están viendo. Sí. Entonces, estas tablas yo ya las subí a Meet y de aquí pueden sacar sus ecuaciones. Entonces, yo tengo que resolver continuidad, ¿no? Continuidad en coordenadas cartesianas. ¿Ok? Es esta de aquí. Esta es la que tengo que resolver. Entonces, decía que en estado estacionario, este se hace cero. Flujo es en una sola dirección, en dirección Z. Entonces, la velocidad en Y es cero, velocidad en X es cero. Es un fluido incompresible, entonces densidad es constante, sale de la diferencial, va a ser igual a cero, entonces al final lo que me queda es la derivada de la velocidad en Z con respecto a Z va a ser igual a cero. Ahora, para resolver Navier-Stokes, va a ser para un fluido incompresible y newtoniano en coordenadas cartesianas. Fluido incompresible y newtoniano en coordenadas cartesianas. Entonces tomo la componente que me interesa, que es la componente en Z, y la simplifico. Estado estacionario se hace cero.
Flujo en una sola dirección, velocidad en Y es igual a 0, velocidad en X es igual a 0. Diferencia de presión despreciable, se hace 0. Quedamos que en X era infinitamente largo, se hace 0. Este de aquí es la ecuación de continuidad que yo obtuve. Entonces, por continuidad se hace 0. Por continuidad también se hace 0 porque es la segunda derivada de esa. Y entonces al final me queda esta expresión, ¿no? Que simplemente considera este componente, que es el cambio de la velocidad en z con respecto a y, y la fuerza de cuerpo, que es la gravedad, que no podemos despreciar porque claramente aquí dice que hay que considerarla, ¿no? Entonces, de esa manera, pues llego a estas dos ecuaciones. Como ya solo depende la velocidad en z de la posición en y, pues en lugar de derivada parcial, pues ya paso a una derivada, ¿ok? Condiciones de frontera. En y igual a 0, la velocidad va a ser 0. Es una condición de tipo Dirichlet. Velocidad constante. En y igual a L, la velocidad va a ser la velocidad de la placa, que se mueve. También va a ser de tipo Dirichlet, pero no es igual a 0, ¿no? No en todos los casos es igual a 0. Entonces pasamos a resolverla. Y otra vez, pues con las suposiciones y todo lo que consideramos, pues llega al punto en el cual la podemos resolver por separación de variables, ¿ok? Entonces, paso de este lado todas las constantes, separo las variables, integro, me queda la integral de la diferencial, es lo que está dentro de la diferencial, integral de y es y más una constante. Aquí no puedo saber o no puedo sustituir el valor de esa constante aún porque yo no sé en las fronteras el valor de ninguna diferencial en ningún punto. Yo solo sé el valor de la velocidad en algunos puntos. Entonces aquí tengo que volver a integrar antes de poder conocer el valor de C1. Entonces integro esta de este lado, velocidad en Z. Integro esto, entonces la integral de este lado pues me queda y cuadrado sobre 2. Integral de y por C1 me queda C1 por y más la constante de integración 2. Y ahora sí puedo sustituir las condiciones de frontera porque ya tengo mi expresión donde necesito conocer la velocidad con respecto a la posición y yo conozco cuánto es el valor de la velocidad en 2 puntos. Entonces yo conozco cuánto vale en y igual a 0 y en y igual a n. Entonces en y igual a 0, pues todo vale 0, entonces la constante 2 va a ser 0. Sustituyo la constante 2 y sobre la expresión que me queda, evalúo en la otra frontera, que es en y igual a L, la velocidad va a ser la velocidad de la placa. Entonces en y igual a L, la velocidad es la de la placa. Entonces aquí como que simplifico y llego al valor de la constante 1, ¿no? Que sería simplemente pasando esto de un lado, esto del otro, paso dividiendo sobre L y entonces ya obtengo mi expresión, ¿no? Sustituyo esta constante 1 en lo que es mi expresión original, junto con el valor de la constante 2, que es 0. Y así llego a esta expresión que me describe la velocidad en función de la posición. Se puede simplificar un poquito. Y vean que esto de este lado se parece mucho a lo que teníamos para la capa que cae, ¿no? Este es el efecto de la gravedad. Y esto de aquí es el efecto de que la pared se está moviendo. ¿Ok? Entonces va a ser muy similar el movimiento, simplemente que tenemos otra fuente de momento. Entonces aquí están los perfiles de velocidad para las distintas velocidades que puede adquirir la placa, ¿no? Para 0, vean que es un perfil parabólico, completamente, únicamente controlado por la gravedad hace que cae, pero en los extremos, como tiene que tener la misma velocidad de la placa, pues es 0 la velocidad, ¿no? Entonces aquí. Luego, si tenemos una velocidad negativa, es decir, la placa va para abajo, vean que arrastra un poquito más lo que es la capa de lubricante, pero sigue siendo parabólico, ¿no? Sigue teniendo ese efecto de la gravedad. Este de aquí no se mueve, este punto sigue estando estático. Y si la placa se mueve hacia el otro lado, pues este punto sigue estático, pero este punto pues ya tiene la velocidad que va hacia el otro lado, ¿no? También va a seguir siendo parabólico.
Entonces, estos serían los perfiles de velocidad. Ahora, si quiero obtener la velocidad promedio, pues aplico el teorema del valor medio. Integro entre los límites de integración, simplifico, y de esa manera, pues llego a mi expresión de la velocidad promedio. Ajá. Si quiero la velocidad mínima, tengo que derivar e igualar a cero. Aquí no conozco el punto exacto donde la derivada es igual a cero, como si lo conocía en el problema anterior. Entonces aquí tengo que derivar e igualar a cero. Pues en el punto donde la derivada es igual a cero es donde va el mínimo, ¿no? Entonces derivo, igual a cero. Y de esa manera, sustituyendo el valor de y, pues obtengo el valor donde esa derivada vale igual a cero, ¿no? Entonces, para obtener la velocidad mínima, pues sustituyo este valor de y en la expresión para la velocidad, que es esta de acá arriba. Entonces, sustituiría el valor de y por este. ¿Ok? Que de hecho es lo que se hace aquí. Entonces, con un poquito de álgebra, pues llego a una expresión para la velocidad mínima. ¿Ok? Y pues así terminaríamos el segundo problema. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Hasta aquí. ¿Dudas? Cualquier duda. Nada de dudas. Todo claro. Ok. Entonces, pues nos vemos la próxima clase, muchachos, si no hay ninguna duda. ¿Sale? Perfecto, profe. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.